Salmo 11. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Respuesta: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Para los que están apuntando en sus cuadernos, vamos a tal vez apartar un poco de tiempo para algunos salmos. Y parte de esto, hermanos, es no solamente tratar de entender un salmo, sino aprender a leer varios salmos, especialmente salmos mesiánicos, y cómo identificar un salmo mesiánico. Este salmo no es tomado comúnmente como mesiánico, pero vamos a ver que sí tiene un matiz mesiánico. El libro de los Salmos está dividido en 5 libros, ¿verdad? Si en su Biblia, 1 al 41 es el primer libro, siguen 5 secciones. Un editor, al final del tiempo del Antiguo Testamento, ordenó los Salmos en 5 categorías. Hay un autor, un teólogo, O. Palmer Robertson, que escribió un libro sobre los Salmos, que yo utilizo en mi curso sobre los Salmos. Y Robertson ha intentado identificar temas para cada libro de los Salmos, cada sección. Y los temas son, en el primer libro, confrontación. Se confrontan los malos. En el segundo libro de los Salmos, comunicación, hay diálogo con ellos. En el tercero, destrucción, calamidad sobre el pueblo rebelde de Dios. En el cuarto libro, meditación y madurez. Dios prueba al justo y aprenden la lección. Y en el quinto libro, consumación y gloria. Este Salmo 11 se encuentra en ¿cuál de los 5 libros? El primero, porque el primer libro es hasta 41, Salmo 41. En casi todos los salmos del primer libro, en 30 de los 41 salmos se refieren a los enemigos. Por eso Robertson dice es confrontación. Hay enemigos y se confrontan. Todos los salmos en el primer libro, menos 2, fueron escritos directamente por David. Los otros 2 no tienen nombre, pueden haber sido por David también. El primer libro es por David y tiene un asunto con los enemigos de Dios y de él. Los enemigos de Dios en la Biblia y en los Salmos se califican de diversas maneras. ¿Puede pensar en algunos? ¿Cómo se les llama los enemigos de Dios? Por ejemplo, los malos. ¿Puede pensar en algunos otros términos? Inicuos. Impíos. Pero aquí
Y en el primer libro se destaca, recuerde Salmo 2, ¿por qué se amotinan la gente contra Dios y tu ungido? Aquí se califican de rebeldía. Rebeldía. La rebeldía es otra cosa que simplemente, bueno, no simplemente, pero la iniquidad o la maldad. La rebeldía tiene ¿qué calidad tiene rebeldía? La maldad yo puedo cometer solo. Yo puedo pecar, yo peco, hago cosas malas. Pero la rebeldía tiene en cuenta ¿qué? Otro. Usted se rebela contra alguien. Y esto es lo que tenemos en este salmo y en el primer libro. Se presenta guerra entre el Dios soberano y los rebeldes. Y David está en medio. ¿En qué calidad, en qué capacidad está en medio David? En medio de Dios y los malos y los rebeldes. ¿En qué calidad está David como el ungido de Dios? Como el ungido de Dios, David estuvo encargado con establecer el reino de Dios en justicia. Y esta es la carga dura y pesada de David. Él representa a Dios en este conflicto con los malos. Y David está consciente que su victoria sería bendición, pero su derrota sería desastre. David está a la cabeza de aquella línea de pacto que Dios hace con David y sus hijos. Y David está a la cabeza de una línea que termina ¿en quién? ¿En quién termina la línea de David? Jesús. Jesús es el hijo. Uy, agarre ese pájaro. Abra las ventanas, abra las ventanas. Agárrela, y la tira afuera. Bien, ya. Ahí se fue, excelente, muchas gracias. Son criaturitas del Señor también. David está a la cabeza de la línea que lleva y termina en Cristo. Cristo no tuvo más hijos, porque no hace falta. Cristo es el Hijo de David, el ungido de Dios, el Cristo final. Entonces, hermanos, hay que leer los salmos, especialmente póngale cuidado. Yo quiero ayudarle a usted cuando usted lea los salmos, porque muchas veces los leemos superficialmente y no profundizamos en lo que deberíamos y ver a Cristo. Especialmente cuando el salmo dice de David, recuerde que David escribe en calidad de ungido de Dios, no un simple creyente. Algunos salmos son el simple creyente, pero cuando David escribe el salmo, escribe como oficialmente como ungido de Dios. Entonces hay que ver si Jesucristo está en la óptica, y aquí definitivamente lo está. Punto número 1 para sus cuadernos. Punto número 1, la guerra a muerte contra el reinado de Dios. Guerra a muerte contra la justicia de Dios. Yo siento está muy duro el micrófono, chicos, arriba, o si no aquí en los monitores.
Si me puede bajar aquí en los monitores, yo no sé allá afuera. ¿Está muy duro o está bien? No, allá está bien. Aquí los monitores, bájenme por favor, los monitores, gracias. Guerra a muerte contra el reinado de Dios, el gobierno de Dios, la justicia de Dios. Vea versículo 2. He aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Aquí, hermanos, vemos, todavía está duro aquí, todavía aquí adentro está muy duro, aquí, monitores, baje. Aquí, hermanos, no tenemos ejércitos contra el pueblo, que muchas veces en los salmos tenemos ejércitos contra el pueblo. Aquí no es un ejército, es un individuo. Está con arco de noche, entesado el arco, flecha filosa, en secreto. Ahora, este malo o eran suficientes en números, estos individuos, o era suficientemente fuerte que David clama, versículo 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Los fundamentos del reino de Dios colapsaban con el ataque de los rebeldes. No iba a haber fundamento de justicia. Si ganan, no va a haber fundamento de reinado de Dios en la tierra. Y David, como ungido de Dios, siente profundamente esta carga. David, como el ungido, siente profundamente porque él es el designado para defender a Dios, pero el ataque era contra todos los piadosos, porque David habla en general, el justo. La guerra, en última instancia, es todos contra todos. Todos los que pertenecen a las tinieblas contra los que pertenecen a la luz, todos contra todos y a muerte. Y ese conflicto, ¿cuándo empezó? En el Edén. ¿Y cuándo terminará? El último día. Este es el conflicto que seguirá hasta el fin del mundo. Ante la maldad, ante el enemigo, ¿cuál es la tentación? Versículo 1. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Todos hemos experimentado la tentación de huir, de ceder, de evitar. Cuando obedecer a Dios es duro, cuando obedecer a Dios tiene un costo, ¿qué es lo más fácil, hermanos? Lo más fácil es ceder, esconderse, disimular, no identificarse como cristiano. David no tomó ese camino, pero muchos de su pueblo sí. ¿Cuántos recuerdan en la historia de David cuando Saúl lo andaba buscando matarlo? Y David andaba en las montañas y los lugares retirados, pero siempre alguien le cantaba. Saúl, tarde que temprano, siempre supo dónde andaba David. Lo traicionaba su propio pueblo. Lo mismo que le iba a pasar a su hijo Jesucristo. Pero David había sido ungido por Dios. Chicos, ustedes se acuerdan de la historia cuando Samuel unge a David. ¿Se acuerda que Dios manda a Samuel a la casa de Isaí para ungir como rey uno de sus hijos?
Y llega Samuel, no sabía el nombre de cuál hijo, e Isaí empieza a desfilar sus hijos, empezando por el mayor al menor. ¿Se acuerda lo que pasó? Y le presenta uno y dice Samuel, el Espíritu de Dios no le indicó que era ese, y el siguiente, y será este el tercero, no el cuarto, no el quinto, y llega al final el último, y Dios no le había dicho a ninguno, no le había señalado ninguno, y Samuel está confundido y dice, no sé qué pasa. Isaí, ¿no tenés otros hijos? Ah, sí, está el menorcito, pero está cuidando las ovejas para que estuviéramos nosotros aquí. Llámelo, por favor. Llama el menorcito, David. Ese es. Dios siempre haciendo las cosas no como los hombres lo haríamos. Los mayores, grandes, fuertes, machos, bien parecidos. Y ¿cómo le decimos al chiquitín de la familia? Dios siempre haciendo las cosas no como el hombre los hace. Pero David el resto de su vida llevó esa experiencia, ese aceite que marcó su cabeza en ese momento. Él aceptó. Fue marcado por Dios como el ungido de Dios. Y de ahí en adelante David era consciente que debía representar y defender el reino de Dios. Y es por eso que grita en versículo 1, en Jehová yo he confiado. ¿Cómo me va a decir que huya y que me esconda? No lo haré. Gloria a Dios. David, consciente de su llamado, hace una declaración que su confianza está en Jehová. El plan de salvación dependía de una cabeza fiel, mi hermano, no un cobarde. El plan de salvación dependía de una cabeza fuerte. El David enfrentándose con Goliat con la confianza de Dios. Usted viene contra mí con lanza y con espada, y yo vengo contra usted en el nombre de Dios de Israel. Nada más, unas cuantas piedras y una honda. El plan de salvación dependía de una cabeza, un ungido, fiel y fuerte. Lamentablemente David terminó siendo solo humano. David no fue esa cabeza perfecta, pero Jesucristo sí. Jesucristo sí. Y al puro principio de su ministerio, ¿se acuerda? Satanás se enfrenta con él mismo. Y Satanás le ofrece, no peleemos. Doble la rodilla, te daré todo, todos los reinos del mundo sin pelear. Aléjese de mí, Satanás. Y de ahí en adelante Jesucristo enfrentó la crítica de su propio pueblo, los demonios a montones manifestándose por doquier, su propio discípulo traicionándole con un beso y clavado en una cruz. Jesucristo no falló. Y este salmo, hermano, nos presenta con el conflicto espiritual, conflicto, guerra, y nos confronta, nos presenta con la necesidad de alguien victorioso sobre los rebeldes. Y eso nos lleva número 2. Punto número 2. El triunfo de Dios y su reino. Y este salmo se divide en 2. Versículos 1 al 3 y 4 al 7. Y en estos versículos 4 al 7 lo que encontramos es que David desenmascara a todo rebelde contra Dios, por más orgullosos, por más prepotentes, por más arcos y flechas que anden.
David desenmascara lo que será su fin. Entonces, versículo 3, llegamos a un clímax donde David dice, está grave la guerra, está dura, es real, es fuerte. ¿Qué se hará el justo cuando se tambalean los mismos fundamentos si ganan los malos? Entonces, lo que usted va a encontrar muchas veces en los salmos, hermanos, es que el salmista se predica a sí mismo. Y esto es lo que encontramos aquí. ¡Qué belleza! Qué lindo en la palabra de Dios, porque esto usted lo va a encontrar vez tras vez. Los escritores de la Biblia presentan la realidad, presentan la lucha, presentan la vida verdadera en este mundo difícil, pero después se responden, inspirados por el Espíritu Santo. Y David entonces empieza versículo 4, después del grito. ¿Qué pasa si se derrumba todo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. David se predica a sí mismo. ¿Y qué tan necesario es, hermanos, que nosotros aprendamos a repetirnos a nosotros mismos las palabras de Dios? Y es por esto que estamos enfatizando tanto, mi hermano, tener la palabra de Dios aquí y aquí. Usted, ante la tentación grave, de repente viene una crisis, una decisión, algo feo, algo fuerte. ¿Qué es lo que usted se va a decir? ¿Qué es lo que usted se va a decir? Si la palabra de Dios no está en su corazón y su cabeza. Hermanos, cuando el hermano Esteban en la escuela dominical, cuando su pastor aquí todos los domingos, animamos a que en la casa padre y madre esté enseñando, usted personalmente, joven, tenga su disciplina de estar leyendo la Biblia de principio a fin. Empiece en Génesis, donde Dios empezó, y lea. ¿Por qué cree que nosotros estamos insistiendo en esto? Por esto mismo. ¿Qué es lo que usted se va a decir ante la necesidad de necesitar alimentar su mente y voluntad con algo de Dios? Yo lo he visto muchas veces, le voy a decir muy sinceramente, he visto montones de veces a cristianos por débiles en la palabra de Dios escuchar malos consejos y obedecerlos. Y posiblemente esos malos consejos eran de otro cristiano que tampoco tenía la palabra de Dios en su mente y corazón. Si nosotros no nos vamos a predicar la misma palabra de Dios, algo escucharemos. Y posiblemente un mal consejo de otra persona, sea cristiana o no sea cristiana, pero si no es la palabra de Dios, hermano. Si nosotros estamos empapados de la palabra de Dios, como David, no le hacía falta, mientras estaba escribiendo este salmo, ir a consultar al sacerdote. David automáticamente, ante los fundamentos colapsándose, automáticamente dice, suave, pero Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Y todo lo ve. Y todo lo sabe. ¿Qué necesario es hacer esto, mi hermano? ¿Concuerdan conmigo que esto es necesario? Yo espero que sí.
¿Y qué encuentra David? Encuentra primero alivio al temor. Alivio al temor contemplando no los malos, no contempla a los malos, no contempla al mundo, menos contempla a sí mismo, como hoy les gusta, a los falsos profetas les encanta decir, tú tienes potencial, tú tienes dentro de sí el potencial, el poder para enfrentar. Eso es lo último en que David piensa. Los fundamentos se están deshaciendo. ¿A quién mira? A Dios. A Dios que tiene su templo y su trono firmes. Y cuando David dice están en el cielo, quiere decir que el malo no los puede tocar. Al estar en el cielo, dice, está fuera del alcance del malo. Y este es un tema recurrente también en la Biblia. Apunte en su cuaderno, templo y trono, porque lo va a encontrar muchas veces. Templo y trono unidos. ¿Quién habita el templo? El Dios. ¿Quién se sienta en el trono? El Rey. Pero resulta que Dios, el Dios verdadero, es Rey divino. Los viejos soberanos, ustedes saben, ¿verdad? Los faraones del tiempo de la Biblia, los soberanos babilónicos y persos, asirios, ellos creían, realmente creían, por lo menos eso es lo que escribían en las estelas y las piedras que hemos encontrado, ellos creían que eran encarnaciones de la divinidad. Chicos, pregunta trivia, ¿qué rey, voy a ver cómo hago la pregunta para no dar la respuesta, qué rey hizo algo que representaba adoración a él? ¿Qué rey hizo algo? No se vale, yo dije chicos. Bueno, le voy a decir el nombre, Nabucodonosor. ¿Qué hizo Nabucodonosor? La gran estatua. ¿Y qué tenía que hacer todo el pueblo? Arrodillarse. Porque Nabucodonosor creía que era encarnación de los poderes divinos. Y exigían adoración y servicio. David, como el ungido de Dios en Israel, nunca reclamó poder divino. Nunca. Él dice, Jehová tiene en el cielo su templo y su trono. Porque para David Dios es el rey para ser adorado. Pero vea qué interesante. Jesucristo su Hijo sí reclamó adoración. Jesucristo sí. En Juan capítulo 2 dijo Jesucristo, derribe este templo y en 3 días lo levantaré. Y Juan da la explicación de qué estaba hablando Jesús, de qué estaba hablando. De Él. Él es el templo de Dios, Él es la presencia de Dios, Él es el Rey divino. Ningún faraón, ningún Nabucodonosor eran reyes divinos, pero Jesús sí. Jesús es Rey para ser adorado. Entonces el primer paso en nuestra lucha contra el mal, contra la injusticia, contra la tentación es, mire y confíe en el Rey divino, en Jesucristo. Por eso yo digo, este salmo nos lleva a Jesús forzosamente. Jesús es el Rey adorado y glorioso. Segundo paso, versículo 4, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de hombre. Jehová prueba al justo,
Pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Segundo paso, recuerde los varios atributos de Dios. Un atributo es omnisciencia, Dios todo lo sabe. Padre, madre, usted machaca con su hijo que Dios todo lo sabe. No pueden esconderse. No pueden decir mentiras porque Dios sabe que es mentira y las mentiras Dios las va a sacar tarde que temprano. Omnipotencia, todopoderoso. Dios es todopoderoso. Y Dios es justo y aborrece. Este concepto de Dios es muy importante, hermanos. Vivimos en un mundo religioso, como en un contexto religioso que no le gusta hablar de este Dios. A mí tampoco me gusta hablar del Dios que hará llover fuego y azufre. A mí no me gusta hablar de eso porque si usted medita, azufre es uno de los elementos, bueno, no soy fisicista ni químico, pero el calor de quemar azufre es mucho, por decirlo así. Tal vez usaban azufre quemado para derritir el bronce y el hierro cuando fundían metal, no sé. Es de los más calientes, las cosas más calientes. A mí no me gusta hablar de esto. Pero ¿sabe qué es el problema, hermanos? La Biblia sí. Dios sí se define de esa manera. Entonces no podemos ocultar la verdad. Eso no es amar. Amar a una persona no es ocultar lo importante de su vida, solo porque tal vez se asuste. Entonces, si Dios es omnisciente y si Dios es omnipotente y si Dios es justo, nada escapa a Dios, número uno. Nada escapa a Dios. Número dos, Dios quiere que sus hijos verdaderos aprendan a servirle en toda circunstancia. Por eso dice versículo 5, ¿qué dice? La primera frase de versículo 5, Jehová hace ¿qué? Prueba a los justos. Hermanos, las pruebas son necesarias. Antes la congregación en sus oraciones daban gracias por las pruebas. Han dejado de hacer eso. Volvamos a dar gracias por las pruebas porque nos ayudan. Las pruebas en el colegio, las pruebas en cualquier cosa nos ayudan a crecer. Es un principio de la vida de nosotros que somos tercos, somos duros, somos testarudos. Necesitamos ser probados, hermano. No nos rebelemos contra la prueba, aceptemos y aprendamos. Y número 3, que es la parte terrible, versículo 6. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Querido amigo, habrá castigo terrible para el rebelde. Fuego y azufre, ¿sabe? Son temas recurrentes en la Biblia. Fuego y azufre, Sodoma y Gomorra en adelante, llegando hasta Apocalipsis. El lago de fuego describe el final del no creyente. Y hoy en día se predica poco el infierno y es horrible. Y yo tiemblo cuando usted se pone a meditar una eternidad en algo tan terrible que se califica como fuego. Yo creo que nos hace temblar. La pregunta es si es verdad, si es cierto que eso es lo que espera a la persona no creyente. Entonces el tercer paso es poner todo lo que pasa a la luz de la eternidad. Hermano que está pasando alguna prueba posiblemente, alguna injusticia, como David enfrentó la injusticia de Saúl persiguiéndolo, por ejemplo, u otra frustración en su vida. Debemos recordar este momento en que estamos hoy, no lo es todo. No es toda su vida.
Y Dios nos enseña a alzar la mirada y veremos que Él está en control, está en su templo, está en su trono. Y vamos, los creyentes, vamos hacia el futuro con Él para siempre. Y Él guardará a los justos. Y Él castigará a los injustos. Y si usted ha sufrido una injusticia, Dios se encargará de aquello. A veces tengo una crítica pastoral. Usted sabe que las críticas pastorales son hechas con mucho cariño, ¿verdad? Entonces yo tengo un comentario. Vamos a decir que es un comentario, porque yo sé que cuando usamos este tipo de lenguaje no decimos nada malo. Es un comentario que tengo. A veces nosotros pedimos oraciones que Dios tome control. Que Dios tome control de la situación. Yo quiero dejar como tarea que busquen la Biblia alguna vez donde nos indique que debemos pedir que Dios tome control. Porque yo he hecho memoria, recuento, breve búsqueda y no encuentro. ¿Sabe por qué creo que no vamos a encontrar? Porque yo creo que ningún autor de la Biblia pudiera decir que algo está fuera de control de Dios para que tome control. Ahora, yo sé, cuando decimos eso, no estamos pecando porque queremos decir otra cosa. Le voy a dar el beneficio de la duda, que realmente queremos decir otra cosa. Pero realmente, hermanos, no podemos pedir que Dios tome control. ¿Cuándo abandonó su trono Dios? Dígame, que perdió control del asunto. Nunca. David está afirmando, Dios está en su templo, Dios está en su trono, Dios tiene control. Y eso es importante para nosotros. Y yo pregunto, hermano, tantas veces que estamos pidiendo que Dios tome control, ¿será que nosotros no obedecemos con valor, con valentía, porque estamos, dudando? ¿Estamos dudando que Dios tenga control de la situación? No puede ser. Ajuste sus oraciones de la forma que sea, pero dejemos de estar diciendo que Dios tome control, porque Dios tiene control. Pidamos mejor que yo me alinee al control de Dios. La conclusión es versículo 7, y con esto terminamos también. Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. David termina con un llamado. Esto es un llamado, aunque es indicativo, es un llamado. Y ese llamado es muy puntual y muy preciso. Dios es justicia. Dios es justicia. Y Dios ama la justicia. En la lucha con el pecado, escuche bien, amigo mío, y yo me estoy predicando a mí mismo también, no crea. En la lucha con el pecado, nunca debemos revolver mi justicia con la justicia de Dios. Mi causa. Qué rápido somos cuando nos estamos defendiendo de acusar al otro de pecado. Es que usted está pecando. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que yo soy justo. Mi justicia es la justicia de Dios. Usted sí está con el demonio. Nunca debemos revolver mi justicia con la justicia de Dios. ¿Y cuál es la evidencia que lo hacemos? ¿Cuál es la evidencia que hacemos revolviendo mi justicia? Exaltando mi justicia. ¿Cuál es la prueba? Las excusas. Cuando nosotros hacemos excusas por nuestro pecado, cuando hacemos pretextos por no obedecer a Dios,
Estamos exaltando nuestra justicia hasta por encima de la justicia de Dios. Ni usted ni yo definimos la justicia. Ese es el problema. Nosotros no definimos la justicia, solamente Dios la define porque es su carácter. Dios es justicia. Dios es justo. Y solamente el hombre que ama lo que Dios ama, verá su rostro. Entonces la pregunta es esta. Y esto es lo que David, hacia esto nos encamina David. ¿Usted ama lo que Dios ama? ¿Usted ama la justicia de Dios, sí o no? ¿O me consume la lucha por mi causa? Por mi justicia. Aquí hay una advertencia y también una promesa. La advertencia. Nadie verá el rostro de Dios que no ame su justicia. Nadie verá el rostro de Dios que no ame su justicia, su santidad y su gloria. La vida futura en la nueva tierra será una vida en la justicia de Dios. No diga que usted quiere ir al cielo un día, pero mientras tanto quiere tantear con el pecado aquí, mi hermano. Mentira, usted no es cristiano. Y si muriera en este momento, David ya nos dijo lo que le va a pasar, versículo 6. Hay una advertencia y un llamado. ¿Qué es amar la justicia de Dios? Reconocer que yo no soy justo. Yo soy injusto por naturaleza. Y arrojarme a los brazos de Cristo. Cristo que tomó mi iniquidad, tomó mi injusticia en la cruz, resucitó y mediante el arrepentimiento y la fe me reconcilia. Esa es la advertencia y el llamado de Salmo 11. Y hay una promesa linda en la última línea. El hombre recto mirará su rostro. Nada más comentando brevemente, Juan Calvino cuando comenta este versículo, admite que muchos lo traducen así como está traducido aquí, pero él piensa que significa otra cosa y no explica muy bien lo que él piensa. Yo creo que Calvino, que era muy tarde de noche, la lámpara se estaba apagando y tenía mucho sueño y se fue a dormir, porque no explica muy bien el por qué no cree en esta traducción. Pero todas las traducciones que yo he consultado lo traduce así: el hombre recto mirará su rostro. Y la Biblia, hermanos, sabe, termina con esa misma frase en Apocalipsis 22. Ahí leemos: el trono de Dios y el Cordero estará en la nueva Jerusalén. Sus siervos verán su rostro y le servirán. En aquella nueva Jerusalén futura, hermanos, no habrá más tinieblas que oculten los ataques de los malos. No habrá más noche. La gloria de Dios bañará a todos en justicia perfecta y plena. Y esa promesa, aunque sea un solo renglón, y en hebreo pocas palabras porque el hebreo es muy compacto, aunque sea un solo renglón después de todo este salmo, esa promesa fue suficiente para sostener a David en sus tiempos difíciles. Esta es la promesa que nos ganó Jesucristo por su vida, su muerte y su resurrección. Y esta promesa, escuche bien, esta promesa es suficiente para que el cristiano
para que usted y yo cumplamos cabal nuestra vocación en esta vida. ¿Cuántos lo creen? Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por este salmo, por tu siervo David. Muchas gracias por Cristo, su Hijo final. Padre, confesamos que ante la tentación, la lucha, las injusticias de la vida, a menudo escuchamos consejos malos, hacemos pretextos que a nadie convencen, nos derrumbamos por insuficiencia de tu palabra en nuestra cabeza y corazón. Perdónanos. Padre, oramos por cualquier persona o escuchando ese mensaje o que nosotros conocemos, que no ha venido ante Jesucristo en arrepentimiento, buscando su justicia, amando su justicia. Oramos por ellos, Padre, que sabemos que están en gran peligro de su alma. Convierte su corazón, Padre, llévalos a los pies de Cristo. Y oramos por nosotros mismos también, Padre, que esta promesa sea suficiente para nosotros siempre, para que acabemos nuestra misión en este mundo, para que acabemos la tarea y la vocación que tú nos has dado, Padre, sostenidos por esta promesa tuya. El hombre recto mirará tu rostro. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.